luzcatólica.com. Cuando nuestros primeros padres cayeron en pecado, dice el relato de Génesis 3, que se escondieron al escuchar que el Señor iba recorriendo el jardín del Edén, llenos de vergüenza porque se vieron desnudos. Y el Señor, cuando los buscó y él preguntó por ellos, y le escucharon, le decían: es que estamos desnudos, por eso nos fuimos a esconder. Y él dice: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? Cuando nosotros caemos en el pecado, la respuesta de Dios es dirigirse a nuestra miseria con su misericordia. Nos adentraremos ahora a mirar la acción de Dios desde la misericordia, hoy, aquí, entre el mito y la doctrina. Sean bienvenidos ustedes a nuestro programa aquí entre el mito y la doctrina. Es más, gracias nuevamente por sintonizarnos. Escríbanos, comuníquense a nuestro correo electrónico mitodoctrina@mariavision.com y nuestra página de Facebook entre el mito y la doctrina. Les saludamos cordialmente el hermano Arturo Marín. Está ahora con nosotros, tenemos un invitado de lujo, el doctor Ramón Herrera, que es auxiliar laico en el Ministerio de Exorcismo allá en la Arquidiócesis de Puebla. Mandamos también saludos a nuestro hermano Pepe Nava, que anda por allá de gira en la hermana República de Guatemala. Pepe, saludos. Y bien, hemos nosotros visto la respuesta contundente de ustedes buscándonos, preguntándonos, y ante todas sus dudas e inquietudes decidimos, bien, hemos hablado sobre la acción del maligno hoy, en esta circunstancia histórica que vimos. Hemos visto la necesidad de hablar sobre el exorcismo, pero ante tantas preguntas que nos hacían, caímos en cuenta que nuestra madre estaba pidiendo que antes hiciéramos otra cosa. ¿Y qué es? Pues hablar del instrumento, del atributo mayor que Dios tiene para con nosotros. Así lo decía San Juan Pablo II en su encíclica Dives y Misericordia, que ese es el atributo mayor que Él tiene para darnos. Por ende, hemos de mirar nuestra circunstancia histórica, hemos de mirar nuestra existencia desde los ojos compasivos del Padre. En la carta conclusiva del Año de la Misericordia, en la carta apostólica Misericordia et Misera, su santidad, el Papa Francisco cita a San Agustín sobre el comentario que hace en el encuentro que tiene Jesús y la adúltera, aquella que le llevan y le tiran para apedrearla, y dice con esta frase preciosa: quedaron solo ellos dos, la miserable y la misericordia. Y precisamente de eso vamos a hablar. Vamos a ver nuestra miseria, la miseria que vivimos personal en el ámbito de la carne, y que no solamente estamos hablando de la caída sexual, no. La carne es otra cosa y tenemos que tocarla. Tenemos que entrar, ¿verdad, Arturo? Tenemos que meterle de lleno. Y además tendremos que adentrarnos también en el conjunto de las dagas que hace el de la carne de manera social, época tras época, y esto es el mundo. Sí. Y a lo que vamos. Okay. Arturo,
Bien, pues ante todo, algo muy hermoso que nos dice el Catecismo de la Iglesia, en la tercera parte, la vida en Cristo, en el artículo 8 que habla sobre el pecado. Escuchen, queridos televidentes, lo que nos dice el número 1846, haciendo alusión a lo que decía el Padre Pedro. Dice el número 1846, el Evangelio de la revelación en Jesucristo, de la misericordia de Dios con los pecadores. Dice aquí, el Evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. El ángel anuncia a José, tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en la institución de la Eucaristía, sacramento de la redención, Jesús dice, esta es mi sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos para la remisión de los pecados. Este es un elemento muy importante, Padre, porque cuando nosotros reflexionamos desde la teología, la acción del pecado original, la falta que Adán y Eva cometen, es hacia un ser infinito, Claro. que es Dios. Y por lo tanto, el acto de reparación no estaba en nuestras manos. Así es. Sí, no, imposible. Porque somos criaturas. Y entonces, la gran manifestación de la misericordia de Dios la tenemos, como dice el Catecismo, cuando el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, se encarna, asume la naturaleza también humana para poder llevar a cabo ese acto de misericordia que es la redención. A través de la encarnación de Él en el vientre purísimo de la Virgen María. Y esto, si nos ponemos a pensar, nos habla entonces que un Dios que es infinito por amor a usted y a nosotros, asume también un Dios que es hombre también, y que va a permanecer hombre, y que va a caminar una historia de salvación hasta llegar a la cruz y abrir sus brazos en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Muchas veces nos preguntamos, cuando hemos caído, cuando hemos cometido pecados, y nuestra conciencia no nos da paz, no nos deja dormir. La gran pregunta es, ¿la misericordia de Dios es más grande que el pecado? Muchas veces nos lo preguntamos. Y el Catecismo nos acaba de responder que Cristo es la expresión de la misericordia de Dios con los pecadores, con todos nosotros. Aunque a veces hemos cometido faltas, Cristo sale al encuentro con la buena nueva. Y hay que responderle. ¿No, Padre? Definitivamente. No. Y aquí Sí, tendremos que totalmente. preguntarnos muy bien. Nosotros hemos hecho esta rasgadura. El hombre ha rasgado la relación con Dios y le es imposible volver a reunir. Esto solamente lo puede hacer Cristo. Y esta rasgadura le llamamos pecado. Bien. ¿Qué es? ¿Qué es el pecado? Seríamos, Bueno, Doc. ¿qué es lo que nos dice el catolicismo de la Iglesia Católica? En el numeral 1849 habla de la definición del pecado. Y a la letra dice, el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta, es faltar al amor verdadero con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Es fuertísimo. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Pero aún no se queda allí. El numeral siguiente, Arturo, nos habla justamente de lo que estabas comentando. En el 1850 empieza así. El pecado es una ofensa a Dios. Sí. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado
es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse. Es no la desobediencia, es el primer pecado. Pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. El pecado es así, amor de sí hasta el desprecio de Dios. El desprecio de Dios, eso es importante. Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza en la salvación de forma voluntaria hasta entregarse en la cruz. Aquí es importante entender, cuando decimos desobediencia, vamos desmenuzando la palabra, vamos desmenuzando. ¿Qué es lo que realmente sucedió? Obediencia significa oír con inteligencia. Audire, oír con inteligencia. La desobediencia es oír sin inteligencia, esto es hacer caso omiso a aquello que es más sabio que yo, a aquel que es más sabio que yo. Esa es la desobediencia. Vaya, quiere decir que yo tenía enfrente de mí con claridad aquello que me hace reflexionar, me hace captar adecuadamente la realidad para tomar una decisión firme, certera, conveniente, que yo me dirija hacia lo necesario y de una manera recta de los pasos adecuados. Por eso dice en el numeral 1849 que el pecado va en contra de la razón, esto es, afecta la capacidad inteligente del ser humano. Haces actos, vamos a utilizar las palabras estúpidos, por no ponerle otra palabra. Póngale los epítetos que se le antojen. Nos quedamos cortos, ¿eh? Nos quedamos cortos. Sí, pero ese sentido. Además hay algo aquí que cuando uno lee al cura de Ars, bueno, yo la primera vez que lo leí me escandalicé un poco, cuando decía que cuando el ser humano vive bajo el imperio de las potencias inferiores, vive como un animal. Y aquí vale la pena comentarle algo a nuestros televidentes, por puros instintos. Y es que el alma, pues, tiene unas potencias, ¿verdad?, superiores e inferiores. Y dentro de estas potencias inferiores están los afectos, está el sentido común, la imaginación, la fantasía. Pues estas potencias nos ayudan, estimado televidente, ¿verdad?, a tener esa sensibilidad, pero no deben de ser la última palabra, porque Dios nos dio esas potencias superiores, que son la inteligencia y la voluntad. Y a través de esto nosotros debemos tomar decisiones, actos inteligentes. Exacto. Para pasar a una voluntad. Así es. Muchas veces nos preguntamos cómo una persona que no nació mala, porque es creada por Dios, es bondad, está orientada al bien, va desvirtuando su camino, va teniendo una ausencia gradual del mal, hasta parecer que no lo percibe. Claro, incluso podríamos comentar justamente, el pecado se convierte en pecado cuando es de forma voluntaria, libremente lo sé que puedo o evitar o avanzar y lo consiento. Así es, así es. Se requieren Un esas pecado cosas. venial, un pecado pequeñito se convierte en algo más grande cuando pasa Así esto. es, un pecado mortal, un pecado grave ocurre cuando se dan estos tres elementos. Y esto implica que miremos que la acción del pecado, primero, implica que yo involucre mi libertad y que involucre la inteligencia. Y aquí me va a llevar entonces a hacer actos deficientes de la voluntad. Es más, lo señala, lo estamos viendo, es un apego perverso, esa es la palabra. Bien, pero aquí hay que mirar que cuando atenta a la razón, también atenta a nuestra capacidad de tomar decisiones sabias, ponderadas. Por eso se atenta contra la verdad. Esto es, afecta mi capacidad de entender con claridad, con serenidad, la realidad. Me estoy desvinculando de
la asistencia que Dios hace a mi inteligencia para que con su sabiduría yo pueda mirar esa realidad y hacer una adecuación certera, precisa, y que me lleve a mí entonces a tomar decisiones en el orden, a dar pasos según el amor de Dios. Pero aquí hay algo importante. Cuando tomamos decisiones que no son a la luz de la razón, entonces tomamos decisiones muchas veces a través del afecto, lo que en la teología ascética y mística se llamaba sentimentalismo. Así es. Y entonces entramos a un problema. Tomo decisiones a veces trascendentales en mi vida, vocacionales, personales, familiares, no a través de la razón que busca la verdad. Aunque a veces yo no sienta rico, no me sienta bien. ¿no? Así es. Muchas veces un tratamiento para alcanzar la salud, usted médico nos puede comentar, no es necesariamente agradable. Así es. Lleva un proceso y a veces doloroso para obtener la salud. Entonces, uno de los problemas de este siglo con nuestros hijos, querido televidente, es la cuestión de educarlos en la verdad y no en base a lo que sentimos. Porque este sentimentalismo nos puede llevar a una serie de decisiones contrarias a la verdad, contrarias a la razón. Y la pregunta es, ¿dónde podemos encontrar esa verdad que va a guiar la razón? Porque eso es importante. Y por eso luego encontramos muchos problemas en nuestros hogares. Sí. De repente, yo quiero corregir al hijo, pero no le he puesto límites, no le he dado elementos de verdad a su razón. Y entonces él no entiende de repente ese correctivo. Bien. Esto es importante. Bien. Doc, le voy a invitar que en el siguiente, cuando regresemos de este corte, hablemos sobre cómo nosotros hemos, y sobre todo ustedes, padres de familia, cómo poder llevar a sus hijos a entender la gravedad del pecado y caminar desde la solución que Cristo nos da en la misericordia. Continuamos aquí, entre el mito y la doctrina. Gracias por continuar con nosotros. Comuníquese con nosotros. Escríbanos a nuestro correo electrónico mitoydoctrina@mariavision.com. Métase a la página de Facebook, ahí entre el mito y la doctrina. Nuestro equipo está tras cámaras atendiendo sus llamadas, sus correos. Están tomando muy en cuenta su participación y respondiendo lo que usted pregunta, sus dudas e inquietudes. Y nos habíamos quedado con esta inquietud. Doc, usted que es padre de familia, Arturo, ¿cómo podemos conducir a los hijos en el entendimiento del pecado? ¿Cómo formarlos? ¿Cuáles son las herramientas que han utilizado ustedes? Definitivamente es una acción cristocéntrica. Si nosotros no tenemos a Cristo por centro, como núcleo de vida, de familia, de intención, de fe, si realmente no estamos abandonados para darle gloria a Dios, para consolar a Dios Hijo y para descansar al Espíritu Santo en la misma familia, nos convertimos en una familia. Quizás voy a hablar una situación, un poquito de una teología que, si me permite, creo que pudiera ser muy interesante, ser cofundadores. Esto no está quizás no es una doctrina, por supuesto que no es una doctrina que voy a mencionar, pero es una opinión laical en el sentido familiar. Si nosotros tenemos que valorar lo que es un matrimonio. Es muy importante saber que este matrimonio ya no somos dos, por misterio de Dios somos una sola carne. Y ante esta carne, Dios nos permite ser co-creadores. Viene la creación de Dios nuestro Señor. Sí. Y nosotros nos concede el don de la vida para poder, a través de este sacramento, otorgar la vida. Darnos a nuestros hijos como Cristo se nos dio a nosotros. Y guiarlos como el Espíritu Santo nos guía en la vida ordinaria. ¿Cómo es esta guía? A ver, ¿cómo lo ha experimentado usted? Tiene que ser a través de valores, a través de mostrar el pecado, la misericordia y corregir
nuestras apetencias, que es lo más importante, nuestras apetencias, la concupiscencia. Si nosotros no aprendemos a ser prudentes, sigilosos en la toma de decisiones, que entrando lo que comentábamos en el bloque anterior, la razón, la libre voluntad, la libertad que Dios nos ha permitido para tomar una decisión idónea y llevar una vida de fe puesta en práctica, haciendo una vivencia del Evangelio, la nueva. Bien. Arturo, en este cultivo de valores que más bien tendríamos que hablar de virtudes, ¿cuáles son las directrices que nos presenta nuestra Santa Madre de la Iglesia? ¿Qué es lo que el Señor nos ha entregado como lineamientos, como preceptos, como indicadores para ir moldeando a los hijos? Sí, bueno, ante todo algo muy importante, ¿no? Nuestros hijos como seres que tienen inteligencia, tenemos que llevar un proceso con ellos, que nadie puede sustituir, ¿eh? Nadie puede sustituir. No, de suyo sí lo dice Deuteronomio, sí. Capítulo Deuteronomio 4 del 5 al 6. Sí, entonces lo primero como ser que tiene inteligencia es que él tiene que conocer. Él tiene que conocer primero. Segundo, lo tenemos que acompañar en eso que está conociendo, ser coherentes con lo que le estamos mostrando como padres, ¿verdad? Y finalmente, como tercer punto, no hacerlo dependiente de nosotros para que tome las decisiones, sino dejar que él vaya caminando en esto con base a la edad. Y la Iglesia, pues obviamente, nos remite al decálogo, a los mandamientos de la ley de Dios. Sencillo. Y cuando me pregunta un niño, recuerdo un día en una predicación, ¿y por qué Dios nos dio los mandamientos? Yo le respondí, para que aprendas a vivir como hijo de Dios. Sí, claro. Sí, claro. Porque tienes una razón. Totalmente. Y tienes límites. Así es. Y tienes que saber cómo utilizar. Entonces, querido televidente, los mandamientos nos ayudan a vivir una libertad que como seres humanos tenemos que saber usar. Tenemos que llevar en la gracia y en la misericordia de Dios. De lo contrario, entraríamos a lo que se conoce como la anarquía. Y bueno, es lo contrario al orden, a la paz, a la misericordia. Justamente lo que dice mi hermano Arturo en el numeral 2052 del Catolicismo de la Iglesia Católica refiere: Maestro, ¿qué he de hacer yo de bueno para conseguir la vida eterna? Al joven que le hace esta pregunta, Jesús le responde primero invocando la necesidad de reconocer a Dios como el único bueno, como el bien por excelencia y como la fuente de todo bien. Luego Jesús le declara: si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos, justamente lo que comentabas, y cita a su interlocutor los preceptos que se refieren al amor del prójimo. No matarás. No cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Finalmente, Jesús resume estos mandamientos de una manera positiva. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Creo que esto es muy importante, que en un hogar cristiano, cuando se enseñen los 10 mandamientos, que es ahí donde se deben enseñar. Yo me acuerdo que mi mamá me lo enseñó de pequeño. Y me llamaba la atención que en la escuela no todos aprendían de que sus papás se los habían enseñado. No creo que, no tanto porque mi Santa Madre haya tenido la intención de ir formando un sacerdote, sino ante todo porque tenía muy clara la conciencia de que esa era su responsabilidad. Y en el formar en el hogar, bajo los preceptos del Señor en el decálogo, hay que darle esta impronta positiva de amar al Señor sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Esto es amar desde la misericordia. Sí, y bueno, para nuestros televidentes es importante que sepan que en el Catecismo de la Iglesia pueden encontrar lo que son los 10 mandamientos a partir del número 2052. Es muy importante tener los numerales del catecismo para poder empezar este trabajo. A ver, Arturo, pues, pastoral, ya estamos, ¿no? Vamos a escucharlos para que no digan.
Sí. Habría que agregar, quizás, hermano, en el 2055, el 2052 es el que justamente yo les acabo de leer, pero el 2055 habla acerca de cuál es el mandamiento o el más importante, ¿no? Que nos decían ahí, dice, cuando le hacen la pregunta, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Jesús responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. El decálogo debe ser interpretado a la luz de este doble y único mandamiento de la caridad, plenitud de la ley. Así es. Esto es importantísimo y es hermoso, porque penosamente, para cuando se hable del otro tema que viene, se le pega mucho este mandamiento. Al primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿En qué sentido? Anteponemos en muchas situaciones la carne, la autosatisfacción. Es decir, yo cometo el pecado, los que van en el camino, me caigo, levanto, ok, me siento todo mal, me siento lastimado, me siento frustrado porque lastimé a Dios. Voy con el sacerdote y me confieso. Fíjense que voy a decir algo muy fuerte. Quizás la confesión es para satisfacer la miseria que yo estaba haciendo. Es decir, quitarme el sentir mal para volver a quedarme en el sentir otra vez bonito y bien, no pasó nada, borrón y cuenta nueva. No, quizás hasta allí puedo estar yo creando pecado, es decir, realmente tener la firme convicción de no volver a pecar. Aquí tenemos que precisar y hay que entender que cuando uno vive arrepentimiento puede tener dos movimientos, contrición o atricción. La contrición es el verdadero y auténtico dolor de los pecados, sentir que, hijo, pues se siente, se desgarra el corazón y dice, Dios bendito, ¿qué sucedió? ¿Qué hice? ¿Qué? Señor, por eso se dice, me pesa en el alma, no dice me pesa en el corazón, dice me pesa en el alma. Siento el alma así, la siento hecha pedazos por haberte ofendido. Eso es la contrición. Es lo que me dice, Dios, no tengo cómo quisiera dar marcha atrás, cómo quisiera que el tiempo retrocediera y que yo no hubiera hecho esto. Señor, ¿por qué te ofendí? ¿Por qué te lastimé? ¿Y por qué te lastimé en el otro? ¿Y por qué te lastimé en el otro? ¿Y por qué me lastimé ofendiéndote y lastimándote en el otro? Eso es la contrición. Y eso es lo que hace que el alma dé el salto para ponerse en las manos amorosas, en las manos misericordiosas de Cristo Jesús. Pero no siempre sucede esto. Comúnmente nos encontramos con la atricción. Bueno, la atricción, que también es válido, es el siguiente, decir, es que no debí haber hecho esto, ay, ¿qué hice? Ya me equivoqué, ya fallé, no, y me va a ir re mal. No, ¿y cómo voy a solucionar esta situación? Estoy pensando un tanto cuanto en mí. No me sumerjo en cuanto a la gravedad de la falta, en cuanto a la desgarradura que se dio. Pero vaya, se acepta porque me va a dar un salto, me va a ir preparando para la contrición. Se vale la atricción. Y yo les recomiendo, querido público, que miremos esto. ¿Cuántas veces nosotros, para prepararnos a la confesión, nos quedamos en una práctica atrictiva y no de contrición? Eso es importante. Sí, tenemos que hacer este ejercicio. Por eso es fundamental que nos preparemos para la confesión, para que miremos realmente cómo está el alma. Y aquí tendríamos que mirar ahora, tenemos que entender
la gravedad del pecado. ¿En qué niveles estamos? Hay que distinguir dos tipos: el pecado mortal y el pecado venial. Y sobre el pecado mortal también tendríamos que agregar otra cosa, pero quedémonos primero. El pecado venial, ¿qué es? El pecado venial ocasiona que yo disminuya en la caridad. La ofendo, la hiero, no la suprimo. Hago un ejercicio lastimoso, pero no de asesinato espiritual. En cambio, el pecado mortal, sí. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón. Y así lo dice el numeral 1855. Hacemos una infracción grave de la ley de Dios. ¿Qué hacemos? Al apartarnos de Dios, optamos por un bien inferior. Y aquí es donde aquí es cuando entendemos que aparece la perversidad. Aparece la perversidad de la apetencia por bienes, por el gusto de bienes inferiores. Señor, tú eres el bien absoluto, tú eres el único bien necesario, pero ¿sabes qué? ¿Qué antojo tengo de estos otros bienes? Dice en el capítulo 3 que Eva miró y cómo se le antojó el fruto. Claro, esto es desviar la mirada, esto es alejarnos de Dios. Y aquí es donde encontramos la flaqueza de la carne. Mirarlos, hablar e intentar creer que podemos vencerlos. Sí, decir, yo puedo No caigo en esta tentación, yo puedo echarme para atrás, tengo fortaleza, cuando esto es soberbia. Y no hay otra cosa aquí no es otra cosa más que reconocer. Pero aquí hay algo importante, porque se nos puede escapar, ¿eh? A ver. Y aquí viene de nuevo la doctrina para ubicarnos, porque muchas veces uno se pregunta, oye, ¿cuándo algo es materia grave? Seguramente usted, como cura de almas, enfrenta muchas veces esto entre los fieles. A nosotros nos pasa cada vez que estamos preparando el examen de conciencia. Implica un gran silencio, un momento de oración. No es tan sencillo. Tenemos que evitar, querido televidente, eso es importante, hacer el examen de conciencia así de una manera rápida, ligera. Muchas veces en la fila de la confesión, pues no sé, no le serví la taza de café caliente a mi esposo, y creemos que ese es un gran pecado, cuando a veces necesitamos silenciarnos para poder pedirle al Espíritu Santo que nos muestre qué parte de nuestra vida está oscura y requiere del sacramento de la confesión. Hay pecados que pueden ser de materia grave y que son muy sutiles, que no los percibimos porque son ya pecados habituales, cotidianos. Y el Catecismo de la Iglesia nos lleva nuevamente a responder en el número 1858. Dice: la materia grave es precisada por los 10 mandamientos, según la respuesta de Jesús al joven rico. Después de este corte, vamos a adentrarnos en entender lo que es la materia grave. Vamos a adentrarnos en mirar cuáles son las 3 condiciones del pecado mortal. Y ¿sabes qué? Sobre esto que estás preguntando, sobre la experiencia de cura de almas, hay algo muy importante que hay que entender. Reconocer en toda su dimensión la gravedad de un pecado mortal es muy difícil. ¿Por qué? Sí. Porque pega directamente en la psicología. Pero aquí hay algo bien importante. Mucha gente anda espantada que si se va a acabar el mundo, que si los diablos, que si esto. Y lo que verdaderamente nos puede apartar de ese estado que llamamos cielo no es ni el diablo, ni las tragedias, ni los terremotos. Es un pecado mortal. Y eso implica aclararse. Nos perdemos el cielo. Implica aclararse. Eso sí es un cataclismo. Eso sí es un cataclismo. Y no los dichosos meteoritos que están cayendo cada rato. Que los 3 días de oscuridad, más oscuridad que un alma que está en pecado mortal. Así definitivamente. No puede haber. Despreocúpese de las profecías que hay de que se van a oscurecer durante 3 días. Cuando hay pecado mortal, es la oscuridad total. Y para eso, solo la misericordia de Dios nos rescata. Y eso lo vamos a ver aquí, entre el mito y la doctrina.
Gracias por continuar con nosotros. Vaya que este tema está interesante. Escríbanos, comuníquese con nosotros a través de nuestro correo electrónico mitodoctrina@mariavision.com y también en nuestra página de Facebook Entre el Mito y la Doctrina. Ahí está nuestro equipo respondiendo todas sus inquietudes. Está atento a escuchar sus opiniones y también sus propuestas, También sus propuestas. El pecado mortal, vaya que realmente sacude, y estábamos hablando sobre de ello, y estábamos mencionando que es sumamente complejo reconocerlo en toda su dimensión. La palabra es, y no exagero, monstruosidad. Y no exagero, cuando se ha incurrido en pecado mortal y uno experimenta la gracia de ser rescatado, uno voltea y dice, hijo, ¿con qué adefesio me andaba juntando? ¿En qué monstruo se andaba transformando mi alma? Dios. Pero para esto, para poder reconocerlo, hemos de ubicar las condiciones. No es fácil que se den, pero tampoco no crean que estas condiciones se nos dan en rareza. Desafortunadamente ocurren con frecuencia. Arturo, ¿cuáles son estas condiciones? Sí, bueno, en el número 1859 del Catecismo de la Iglesia nos dice que el pecado mortal requiere plena conciencia y entero consentimiento. Presupone el conocimiento del carácter pecaminoso del acto, de su oposición a la ley de Dios. Implica también un consentimiento suficientemente deliberado para ser una elección personal. La ignorancia afecta y el endurecimiento del corazón no disminuyen, sino aumentan el carácter voluntario del pecado. Y es que aquí tenemos que entender que hay tres cosas. Lo dice el numeral 1857. Primero, el pecado debe ser objeto de materia grave. Y ahorita vamos a ver qué significa eso. Segundo, es cometido con pleno conocimiento. Lo entiendo bien. Y tercero, deliberado consentimiento. Lo busqué, me esforcé, me puse de pechito. Me puse de pechito para que eso sucediese. ¿Y qué me indica la materia grave? La materia grave la encontramos en los 10 mandamientos. Doc. Recordemos, yo soy el Señor tu Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás actos impuros. No dirás falso testimonio ni mentiras. No consentirás pensamientos ni deseos impuros y no codiciarás los bienes ajenos. Ahí está, esos son. Ahí están. Cuando nosotros transgredimos cualquiera de estas, ahí hay materia grave. Pero también hay que ver si se dan estas situaciones. Hay discusiones de en qué tantas condiciones se dio o no se dio. Yo creo que desde la experiencia clínica no es preferible voltear a ver con claridad un diagnóstico. Totalmente, para ubicar clarificar, sí, sacarlo a la luz. Y acá tenemos nosotros el sacramento importante, que es, tenemos que ir a la vía de la reconciliación. Y esto a través de la confesión. Así es. Hay que recurrir al instrumento curativo que es la confesión. Cuando nosotros estamos revisando la materia, también hay que evitar la escrupulosidad. La escrupulosidad es centrarnos en pequeñeces. Es correcto. Y no centrarnos en lo que realmente está afectando y pudriendo el alma. Y que incluso puede ser un pecado estable. Así es. Estar viviendo, por ejemplo, no estando con actividad
llevando actividad pecaminosa con otra pareja Así es. sin estar casados. Así es, así es. Ese es un Sí, pecado así es. estable de la carne permanente. Así es, O- ya ese es hábito de pecado mortal. Y aquí es donde nosotros necesitamos hacer algunas distinciones. Lo estábamos platicando, Arturo, que a veces mencionamos algunos mandamientos y decimos, sí, amarás a Dios sobre todas las cosas. No, hay cosas, hay acciones actualmente que están hiper disfrazadas de alternativas, de alternativas bondadosas y que nos hacen cometer Y le pegan acciones al primer mandamiento. verdaderamente monstruosas. Sí, mire, nada más una muestra para nuestros televidentes, no hablando del primer mandamiento, y de amarás a Dios por encima de todo. No, pues yo lo amo. Pero ¿qué nos dice el catecismo para hacer este examen de conciencia? Nada más por el primer mandamiento. Nada más con el primero. Fíjense, por ejemplo, en el número 2111 habla de la superstición. Y dice aquí, la superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas. Fíjense, tan solo cuando hacemos una novena, ¿no? Por ejemplo, ahora que andan muchos que son solteros y quieren casarse, voy a hacer una novena a San Antonio de cabeza. Y esto, ¿verdad?, de una u otra manera representa una falta contra el primer mandamiento. ¿Por qué? Porque le estoy dando un carácter mágico, un carácter supersticioso. Así es. Vaya, hacer una novena a San Antonio de Padua no hay Tan solo en problema. este elemento, ¿eh? Pero por el supuesto. acto mágico tiene que La estar parte de cada ritualizada. O sea, ritualizar un acto donde no hay una auténtica confianza y abandono en el Dios. Y puede ser con algo también sacro, el rosario. Me lo voy a colgar para que me proteja, porque si no salgo con el rosario exacto, no me con es siento una oración protegido. contemplativa. Claro, ¿sí? Entonces estaríamos hablando de estos elementos de la superstición. O, como otro numeral, querido televidente, la idolatría, por ejemplo. Catecismo de la Iglesia, 1112 y 1113. Y en resumen, aquí muchas veces nos habla que le atribuimos en el corazón un mayor grado a una criatura que a Dios mismo. Y por eso muchas veces requerimos de la sanación y la misericordia de Jesús en el sacramento de la confesión, en el acompañamiento espiritual. Cuando nuestro corazón pone en el trono que le corresponde a Dios a otra criatura, a otra persona que no tiene la capacidad que tiene Dios para amarnos, para llevarnos a su misericordia. Claro. Por eso es importante, querido televidente, conocer la doctrina, porque incluso conociendo, aprendo a amar a través de esta inteligencia y a través de esta voluntad. Y yo entiendo entonces que esa persona que tú amas está en un estado de camino, que no es un Dios, sino una criatura, y requiere de tu misericordia también, de tu misericordia, de tu comprensión. Fíjate, ¿O no, Arturo? padre? Sí, Arturo, mira, en este momento que estás comentando esto, yo me lo encuentro mucho en el ejercicio ministerial. Las personas o son sumamente laxas y dicen, bueno, pues yo no robo, no mato. Hello, son 10. Y tú nomás me estás diciendo que no cometes 2. Y tendríamos que ver si dentro de esos 2 no hay alguna Desmenuzarlos. variable. Primero. Segundo, se van al otro extremo. Es que prometí no tomar refresco de cola, entiéndase, de su preferencia, y rompí la promesa o rompí el juramento. No. Acabas de dar una pauta muy importante, Arturo. Sí. El conocimiento de la doctrina, el estudio de la doctrina va formando mi conciencia, va disponiendo mi alma, va abriendo el espacio al Espíritu Santo para que entonces yo pueda entender con claridad y con delicadeza qué son las cosas que real y verdaderamente ofenden a Dios, qué cosas real y verdaderamente a mí me van a destruir y van a lastimar a mi hermano, y qué otras cosas pueden ser producto o efecto
de mi debilidad, de mi erratibilidad, de esta humanidad limitada. Esto hay que entenderlo. El estudio de la doctrina nos pide que lo hagamos de manera reverente, un estudio reverente. Y no necesita uno ser letrado, no necesita uno tener grandes estudios para adentrarse en la doctrina. Ante todo se necesita un corazón sumamente dispuesto. El Espíritu Santo, créanme que hace maravillas cuando uno se pone con la Sagrada Escritura y cuando uno se dispone con el Catecismo de la Iglesia Católica. Realmente hace maravillas el Señor en nuestra inteligencia, en nuestra afectividad, en nuestra voluntad. Doc, sí, efectivamente, no, incluso, padre, quisiera yo agregar que además de ello, y que va clarificando realmente muchas cosas, muchas dudas, porque realmente podemos ver en la lectura, en las diferentes lecturas, en el Evangelio, en las diferentes, en la carta a los Efesios, en la carta a los Corintios, en fin, muchos pasajes de la propia vida que nosotros estamos teniendo hoy por hoy, y que la palabra de Dios aplica para esto, y que realmente, además, agregar la oración. Una familia, un ser humano que no ora, es un humano o una persona en donde, además de esto, puede estar vacío en esa situación. No, la persona que busca no lastimar a Dios y que ha probado el perdón de Dios nuestro Señor, es aquella persona que ha probado su misericordia. Así es. Padre, pero otra situación importante que el catecismo nos menciona y que sobre todo lo comentamos para despertar en los televidentes el interés de que lo busquen, que lo lean, que lo conozcan. Por ejemplo, el quinto mandamiento, ¿no? Que dice, no matarás. Y como usted decía, y seguramente en su ministerio lo ha tenido muchas veces, ¿verdad? Y decimos, bueno, yo no he matado a nadie, pero ¿qué dice nuevamente el catecismo? Y uno se puede quedar impactado. Así es. Matar no significa hacer una lesión física. El matiz que busca como tal. Que no es una agresión física que provoque una muerte literal, sino hay espiritual. Y esto lo menciona el Catecismo de la Iglesia en el número 2284. Escuchen, dice, el escándalo es la actitud. Nuevamente hablamos de estos actos o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. Así y aquí es. tenemos que tener cuidado en casa, ¿eh? Cómo nos comportamos, querido televidente. A veces también decimos el diablo o la tele. Y hay que analizar nuestro comportamiento porque hay unas cosas chiquitas por ahí que están observando cómo actuamos y aprenden ese comportamiento. Y aquí nos dice el catecismo, quien induce, ¿verdad? Quien causa el escándalo y mueve el comportamiento al mal. El que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo. Atenta contra la virtud y el derecho. Puede ocasionar a su hermano la muerte espiritual. Lo que hablábamos. Nuestros actos llevan a hacer la experiencia de mover a otros a la vida en el espíritu o a una muerte espiritual, a una desilusión, a un alejamiento. Dice aquí, el escándalo constituye una falta grave si por acción o omisión arrastra deliberadamente a otro a una falta grave. Y decía el padre, quinto mandamiento, que en la familia se puede manejar. Pongamos un ejemplo muy fácil. Hijo, vos dile a la maestra que no pudiste hacer porque tuvimos una situación muy grave y mandamos el justificante con el hijo. luzcatólica.com. Ojo. Lo estamos enseñando, y sí que no es cierto, estamos enseñando a mentir. Poco a poco. Y hay algo importante aquí, el ser humano, ¿verdad? Usted lo sabe, doctor, y quizá nos pueda ampliar esto que nos comenta la teología ascética y mística, lo que era la psicología mística, ¿no? Que nos hablaba que el ser humano, ¿verdad? Alma y cuerpo, pues aprende a base de hábitos, a base de repeticiones. Y conforme va haciendo algo, se va creando un hábito, pero también aquí orgánicamente va creciendo esa huella neuronal. Esa huella neuronal que puede ser o un vicio o puede ser una virtud. Esto es importante. Por eso, porque tenemos voluntad, tenemos que ayudar a los que amamos a que vayan creciendo, no solo en el conocimiento, sino también en el ejercicio. Y a fortalecer el alma. Virtud, precisamente en esto que estás mencionando sobre
el fortalecimiento del alma desde la virtud, nos hace que miremos el tipo de falta que hemos cometido y, por ejemplo, esta que acabas de mencionar, el escándalo, pues darse cuenta, puede ser que yo lo haya hecho. Y si lo hice, Señor, reparemos en vida, hermano. ¿Cómo arreglo en esto? vida. Así es. Esto hay que hacer ejercicio, revisándolo. El Señor es sumamente misericordioso. El Señor es compasivo. Él mira nuestra flaqueza, mira la verdad, mira nuestra deformidad. Padre, yo creo que aquí, en este punto del programa, vale hacer una propuesta para el siguiente programa, ¿no? Cuando yo caigo en un pecado, de repente tengo una voz interior que me remuerde y que me dice, tú no tienes escapatoria, ¿no? Muchas veces como agente de pastoral hemos escuchado, por ejemplo, en aquella persona que ha cometido algún aborto o varios, y siente que no puede alcanzar la amistad sobrenatural de Dios. Cuando sientes que el sentido de culpa te hace, ¿verdad? Y entonces es importante aquí saber que la encarnación del Verbo es la expresión infinita y hermosa de un Dios misericordioso que siempre nos espera con los brazos abiertos. Yo siempre medito, ¿sabe? Esto es algo muy hermoso que en los templos católicos siempre está un crucifijo con las manos abiertas. Claro, en el tiempo de Pascua, Cristo glorioso. Pero ese crucifijo con las manos abiertas habla de la infinita misericordia de Dios, que siempre nos espera con los brazos abiertos, con sus llagas, como veía Sor Faustina, cuando los benditos sacerdotes, y por eso les besamos las manos a los sacerdotes, querido televidente, porque son Cristo que con esa unción tiene la facultad de perdonar el pecado. Y Sor Faustina lo veía, ¿verdad? Cómo salía del corazón del sacerdote ante la absolución, esa sangre de Cristo que bañaba el alma. Sí, hermano, vienes de una forma indigente, arrepentido, congojado, con un corazón contrito y humillado. Sí. Y justamente el amor de Dios está ahí presente para darte el perdón. Sí. Bien, pues esto es lo que necesitamos ahora, sumergirnos en el entendimiento de la mayor expresión de amor que Dios tiene para con nosotros, la misericordia. Y lo veremos desde este documento que el Papa Francisco nos ha entregado, que lo mencionamos al inicio y lo trataremos, Misericordia et Misera. A través de este documento nos sumergiremos en este misterio de amor, en este misterio de compasión. Los esperamos aquí, entre el mito y la doctrina. Claro.